Muy bien, mis hermanos y hermanas, la verdad es que, yo pensaba que me iban a dejar menos tiempo ya para predicar, no está mal, pero hoy sí que intentaré contenerme un poquito. He dicho que lo intentaré, si lo consigo es otro asunto, ¿ya? Pero evidentemente sí voy a intentar contenerme un poquito, mis hermanos. Pero fíjense que hace bien poco, recientemente, escuché una entrevista que hicieron a Woody Allen. Ya saben quién es ese famoso director y actor también, Woody Allen, que toca el clarinete. ¿Ya? Y en esa entrevista le preguntaron varias cosas, pero dijo algo que me llamó la atención. ¿Ya? Woody Allen es conocido por varias cosas y una de ellas es que precisamente Woody Allen no es creyente, evidentemente. Pero una de las cosas que dijo es que él comentó, y parafraseo un poquito así, Woody Allen dijo que este mundo está lleno de oscuridad. Este mundo está lleno de tinieblas, de angustia, de violencia, de aflicción, de guerras, de violaciones. Y Woody Allen dijo, y eso es porque somos una raza humana caída. Y aquello que nos acontezca, sea lo que sea que nos acontezca, verdaderamente lo merecemos. Fíjense, mis hermanos, que Woody Allen estaba perfectamente en tono con lo que es el mensaje de las Escrituras. Este mundo es un mundo de oscuridad, de tinieblas, de aflicción, de tribulación, de dificultades, porque es un mundo caído y una raza humana caída. Pero mis hermanos, el mensaje de la Escritura es un mensaje que nos dice que la oscuridad, las tinieblas no serán permanentes para el pueblo de Dios. Y ese es precisamente el mensaje que nos encontramos en Isaías, capítulo 9, los primeros 7 versículos. Dios promete y Dios anuncia que las tinieblas y la oscuridad no será algo permanente. No habrá siempre tinieblas, no habrá siempre oscuridad. Así que tengan abiertos, mis hermanos, el texto que se ha leído en Isaías capítulo 8, los versículos 21 y 22, y capítulo 9, los versículos del 1 al 7. Porque ahí nos enfrentamos con esas gloriosas palabras de que la oscuridad no permanecerá para siempre, mis hermanos. Y en ese texto y con este tema hay tres cosas que en el día de hoy podemos destacar rápidamente. Primero, la promesa, mis hermanos. La promesa que la oscuridad no será permanente en la vida. Segundo, la explicación de la promesa que la oscuridad no será permanente en la vida. Y tercero, el individuo que cumple la promesa que la oscuridad no será permanente en la vida. Vamos a hablar de estas tres cosas, la promesa, la explicación y el individuo. Fíjense en la primera, esa promesa, mis hermanos, la promesa de que la oscuridad no será permanente en la vida. Primero, lo que nos damos cuenta en el texto y en el mensaje de Isaías es que la promesa alcanza a aquellos devastados, mis hermanos. Y esto lo vemos en los versículos 21 y 22 del capítulo 8 y en los versículos 1 y 2 del capítulo 9, mis hermanos. Esos versículos están organizados a modo de contraste. Porque fíjense cómo se nos describe la situación de los versículos 21 y 22 en el capítulo 8. Fíjense, y pasarán por la tierra. Paren un momento aquí. Pasarán por la tierra. Porque esa palabra tierra es fundamental en el argumento de Isaías. Es tan fundamental que la repite varias veces. La repite en el versículo 21, como hemos leído, y pasarán por la tierra. En el versículo 22, y mirarán la tierra. Vuelve a aparecer en el versículo 1 del capítulo 9, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Esa palabra es importante. ¿Saben por qué? Porque nos indica, mis hermanos, dónde Dios va a obrar la promesa. ¿En qué lugar Dios traerá esa promesa de que la oscuridad no será permanente en la vida de los suyos? Ahora bien, volvamos al estado crítico. Fíjense en los versículos 21 y 22. Fíjense el estado crítico que se describe ahí, mis hermanos. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldicerán a su rey y a su Dios, levantando el rostro a lo alto.
Fíjense qué descripción se da, mis hermanos, de la tierra en ese lugar. Pasarán fatigados y hambrientos, cansados y con hambre, mis hermanos. ¿Saben que hace poco leí un artículo que decía que hay dos cosas que nos ponen verdaderamente de mal humor al ser humano? Y créanme que lo he experimentado en primera persona en mis propias carnes. ¿Cuáles son esas dos cosas que nos ponen verdaderamente de mal humor al ser humano? Una es estar cansado y encima tener hambre, mis hermanos. Cuando uno está cansado y uno tiene hambre, vale más dejarlo solo, hasta que coma y descanse, mis hermanos. Pues fíjense que esto es lo que se describe aquí: fatigados y hambrientos. Pero ¿cuál será el problema de esa situación tan trágica? El problema, fíjense, del versículo 21 es que se enojarán. ¿Y qué es lo que harán? Maldecirán a su rey y maldecirán a su Dios. Levantarán lo que es el rostro a lo alto para maldecir a su rey y maldecir a Dios. Aquí se está refiriendo, mis hermanos, al pueblo de Dios. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Levantarán su rostro a lo alto para maldecir a Dios. Es como si no hubiese esperanza ya que venga desde lo alto y desde el cielo. Pero entonces pondrán su rostro del cielo a la tierra. ¿Y qué se encontrarán en la tierra, mis hermanos? Fíjense el versículo 22. Y mirarán a la tierra. Ahora miran el lugar que los rodea, mis hermanos. Ahora miran el lugar en el cual se encuentran y fíjense cómo se describe. Fíjense, mis hermanos, las palabras que se usa para describir ese lugar y la situación es terrible. Y mirarán a la tierra y he aquí, fíjense, tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, qué palabras se está utilizando para describir lo que es la tierra en la cual se encontrará el pueblo? Habrá tribulación, habrá tinieblas, habrá oscuridad, habrá angustia, mis hermanos. Es prácticamente como volver, ¿dónde, mis hermanos? Como volver al inicio de la creación misma. Cuando se nos describe en Génesis 1, versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía, y se movía el Espíritu sobre la faz del abismo, sobre las tinieblas mismas, mis hermanos. Fíjense que estarán en una situación de aflicción, oscuridad, algo terrible, falta de esperanza, no habrá nada allí. No solamente esto, serán sumidos en tinieblas, serán puestos en esa situación de oscuridad y sin esperanza. Ahora fíjense, mirarán al cielo y maldecirán a su Dios. No hay esperanza del cielo. Mirarán a la tierra, mis hermanos, donde están y donde se encontraban, y será una tierra devastada. Unas vidas devastadas por oscuridad, por angustia, por aflicción, por problemas, por tinieblas, mis hermanos. Fíjense qué situación tan crítica y terrible. Bueno, históricamente, ¿a qué se refiere esto? Históricamente, mis hermanos, se refiere al momento que Dios permitió el exilio en la vida de su pueblo, a causa del pecado contra su Dios. Y sobre todo se refiere a las tribus del norte, mis hermanos, que fueron llevadas al exilio por el terrible imperio asirio. Que cuando los llevaron al exilio acabaron, mis hermanos, con esa tierra devastándola, dejándola en oscuridad, en aflicción y en tribulación. Sabemos que se refiere a esto, mis hermanos, porque fíjense en el versículo 1 del capítulo 9, se menciona la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Fíjense, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria al camino del mar, del otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Zabulón y Neftalí, mis hermanos, eran las dos tribus más al norte de Israel, las cuales cayeron a manos del imperio asirio en el exilio. Fíjense, se lo voy a leer en el segundo libro de Reyes, el versículo 15, el capítulo 15, versículo 29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, este era el rey de Asiria, ¿ya? Rey de los asirios. Y tomó a Hijón, Abel Bet-Maacá, Janoa, Cedes, Hazor, Galaá de Galilea y toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos a Asiria. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esa situación de la tierra
en oscuridad y en aflicción, se refiere precisamente, mis hermanos, a ese momento del exilio de esas tribus del norte por el imperio asirio. Pero saben que eso no solamente, mis hermanos, es periodo histórico de aquel tiempo. Porque si piensan, mis hermanos, hoy en día nos encontramos con momentos de oscuridad y tribulación en nuestro mundo en esas situaciones. Piensen, más de 300 días, mis hermanos, 310 o 312 días de guerra, mis hermanos, en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, mis hermanos. Y como muchos de esos hermanos en Ucrania podrían pensar exactamente lo mismo, mirar a su alrededor y decir, todo es tiniebla, literal, tiniebla, oscuridad, angustia, frío en medio del invierno. Pero saben que no solamente es eso, mis hermanos. Hay muchos momentos en la vida donde nos podemos encontrar en sitios y en lugares en nuestra vida donde podemos mirar alrededor en ese lugar y sentirnos totalmente extraños. En ese lugar y sentirnos, mirar alrededor y decir, es que no veo luz de esperanza. Hay solamente oscuridad a mi alrededor, aflicción a mi alrededor, angustia a mi alrededor. Miro y levanto el rostro y parece que no hay esperanza que venga de Dios mismo. Pero, aquí viene el gran pero, mis hermanos, o el gran más, o el gran sin embargo. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 1 del capítulo 9. Es más, ese versículo 1 del capítulo 9 en realidad es el versículo 23 del capítulo 8 en el original. Fíjense ahora el gran contraste. Sí, oscuridad, tinieblas, aflicción, angustia. Versículo 1 del capítulo 9. Más o sin embargo, fíjense qué glorioso ahora. No habrá siempre oscuridad. ¿Se dan cuenta de lo que Dios dice? Dios está determinando, sin embargo, va a haber un cambio. No habrá para siempre oscuridad, tinieblas, aflicción y angustia. Dios promete, y aquí está la promesa, promete que esa oscuridad no será permanente en la vida, no será permanente en ese lugar. Y fíjense cómo Dios lo cambia, mis hermanos. Se nos muestra en ese versículo 1 de dos maneras, porque si se dan cuenta en el versículo 1 del capítulo 9, mis hermanos, utiliza los mismos términos del versículo 22. Utiliza los términos angustia, el término aflicción, el término oscuridad. Fíjense versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad. Eso lo ha mencionado en el versículo 22. Para la que está ahora en angustia. Ese término angustia también lo ha mencionado en el versículo 22. Fíjense ahora el versículo 2 del capítulo 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Se dan cuenta lo que hace la Escritura? Coge los terribles, déjame decirlo así, los terribles enemigos de los versículos 21 y 22 del capítulo 8, la oscuridad, la angustia, las tinieblas, los coge en el capítulo 9 y dice, esta angustia, esa oscuridad, esas tinieblas serán revertidas. Esos enemigos, oscuridad, aflicción, tinieblas, tribulación, no serán para siempre. No serán para siempre, ¿para quién? En ese versículo 1. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. La pregunta es, ¿quién es aquí la que está en angustia? ¿Y saben quién es aquí la que está en angustia, mis hermanos? Es la tierra. ¿Qué tierra? Sigan leyendo el versículo 1. ¿Qué tierra? Nos lo dice. Tal como la aflicción que le vino del tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Esto es impresionante. ¿Saben por qué? Porque como he dicho, mis hermanos, esas tribus de Zabulón y de Neftalí, mis hermanos, eran las tribus de Israel más al norte. Zabulón era conocido como la Galilea del sur o la Galilea baja. Y Neftalí era conocido como la Galilea del norte o la Galilea alta, mis hermanos. Y es importante conocer que eran las dos tribus más al norte, y esa geografía es importante. Hoy un poco de geografía, ¿ya? Por eso tengo el mapa aquí. Un poco pequeño ver dónde está Galilea, ¿ya? Pero fíjense que era importante, mis hermanos, porque eran las dos tribus más al norte. Esto quiere decir que eran las que estaban más en contacto con naciones gentiles.
eran las que más contacto tenían, mis hermanos, con gentiles, con aquellos que eran básicamente pueblos fuera del pueblo de Dios, de la esperanza de los pactos, de la esperanza de las promesas. Eran una región, mis hermanos, que estaba poblada en gran mayoría por gentiles. Esas zonas estaban pobladas por gentiles, por aquellos que desde el punto de vista de los judíos, mis hermanos, eran perros. Los gentiles eran perros, mis hermanos. ¿Dónde estaban los judíos de pura cepa? ¿Dónde estaban los judíos puros, mis hermanos? Se encontraban en el sur, se encontraban en Judea, en Galilea, que había zonas de gentiles y mayoritariamente gentiles. Nada bueno podía salir de allí. Pues fíjense, mis hermanos, que es primeramente esa tierra la cual Dios le promete, tierra de gentiles, que Dios le promete la oscuridad y la aflicción para vosotros no será para siempre. Y ahora fíjense otro cambio, como Dios lo cambia. Sigan leyendo el versículo 1. Fíjense que hay una mención entre el tiempo que livianamente tocaron la primera vez, fíjense el versículo 1, la primera vez, y ahora si siguen leyendo verán que menciona otra vez, al fin llenará, primera vez y al fin. Hay un cambio aquí. Dios está diciendo, bueno, la primera vez que tocaron a esa región, Neftalí y Zabulón, en ese exilio por el asirio, en esa tierra de oscuridad que quedó así, la primera vez, esa situación, dice, de oscuridad y aflicción no será para siempre. Su estado último será distinto. Fíjense si siguen leyendo. La primera vez en la tierra de Zabulón y de Neftalí, pues al fin, y ese fin es permanente. La primera vez no lo es, el fin será permanente. ¿Y cuál será el fin? Pues al fin llenará de gloria. Ese es el estado último, ese es el estado permanente. La oscuridad no será para siempre. Lo que será permanente y último es que esa tierra recibirá gloria. Gloria, fíjense, en el camino del mar, probablemente la ruta que cogía de Egipto hasta el Éufrates, y ahí había comercio y conquista también. Y fíjense, de aquel lado del Jordán, ¿en dónde? En Galilea de los gentiles. Literalmente está diciendo en Galilea de las naciones gentiles. Y Dios básicamente, mis hermanos, lo que establece aquí es que el estado último, porque esa frase, al fin llenará de gloria, el estado último de esa Galilea de los gentiles, último y permanente, será un estado de gloria. Un estado de gloria para esa tierra, mis hermanos, que muchos por ser llena de gentiles quizá hubiesen pensado que no lo merecían. Que si Dios hubiese tenido que cambiar el estado de gloria, hubiese sido en otro sitio, pero no empezando por un sitio donde estaban naciones gentiles. ¿Qué nos muestra, mis hermanos, primeramente aquí la Escritura? ¿Saben qué nos muestra, mis hermanos? Que en esa situación, por un lado lo que es la oscuridad, la tribulación, las aflicciones van a ser algo reales y verdaderas. Lo fueron para ellos con ese exilio asirio. Las aflicciones van a ser tan reales como tú y yo estamos hoy aquí, menos el que se haya quedado dormido. Pero tú y yo, como estamos hoy aquí, esas aflicciones, esa oscuridad, esa tribulación serán reales. Pero aquí establece, pero eso no será para siempre. Dios cambiará en una gloria permanente. Mis hermanos, fíjense, ¿quién alcanzaría? Piensen en esto, ¿quién alcanzaría un lugar así? Un lugar de oscuridad, un lugar de aflicción, un lugar de angustia, un lugar de naciones que quizá uno diría, bueno, vamos mejor para otros que no antes para esos. Piensen en lo siguiente, mis hermanos, entrarían ustedes en un lugar que saben que hay oscuridad, en un lugar que saben que va a haber angustia, que va a haber enfermedad, que va a haber tribulación, que va a haber problemas, para alcanzar a unos que quizá no se lo merecen de entrada. ¿Entrarían en un lugar así, mis hermanos? Saben, hace poco estaba hablando con un hermano que ya está mejor de salud, y
y fueron a hacer unas pruebas a su esposa ya en la rodilla al hospital, y él no entró al hospital. Y yo le decía, pero ¿por qué no entras en el hospital? Y me dijo, porque no puedo entrar en estos sitios. Dice, porque me pone mal. Ver gente enferma, atribulada, angustiada, desahuciada. No puedo entrar en esos sitios. Pues ¿saben qué, mis hermanos? Piensen un poquito en la tierra de Zabulón y Neftalí. Vivieron esto por el exilio, pero piensen un poquito, mis hermanos, ¿dónde vivimos nosotros? Porque vivimos en un mundo, mis hermanos, que el ser humano desde Génesis 3, desde que se rebeló contra su Dios, el ser humano, mis hermanos, vive en un continuo exilio. Vivimos en un mundo, mis hermanos, lleno de oscuridad, lleno de aflicción, lleno de tribulaciones, lleno de angustia, mis hermanos. Fíjense lo que Woody Allen dijo. Es un mundo lleno de oscuridad porque somos una raza humana caída. Pero qué gloriosas son las palabras de la promesa de Dios aquí. Pero no habrá para siempre oscuridad. El fin último será gloria. No habrá siempre oscuridad porque esa promesa, ¿saben lo que trae? Esa promesa trae que la luz brillará a su pueblo. La promesa trae luz al pueblo en oscuridad. Fíjense ahora el versículo 2 del capítulo 9, mis hermanos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mis hermanos, tomen el detalle aquí. Tomen los detalles de la escritura porque es importante. Nos ha hablado en el versículo 1 de la tierra de Zabulón y de la tierra de Neftalí, de Galilea, de los gentiles y de las naciones. Pero ahora miren el versículo 2, cambia de tierra ¿a qué? A pueblo. Fíjense, el pueblo que andaba en tinieblas. Mis hermanos, no solamente era esa región que estaba en tinieblas y en angustia, es que era también la vida de aquel pueblo que vivía allí, mis hermanos. Y en Isaías la palabra pueblo, en realidad lo que usa aquí es una palabra que viene del Éxodo, mis hermanos. Está hablando del pueblo de Dios, no de cualquier otro pueblo, del pueblo de Dios. Y en Isaías esa palabra incluye a los judíos e incluye también a las naciones gentiles, mis hermanos. Fíjense que ahí dice ahora, el pueblo que andaba en tinieblas, era la vida también, la vida de aquellos que estaban ahí, que estaban sumidas en tiniebla y en oscuridad. Su identidad era ser moradores de sombra de muerte. Queda perfecto para un libro del Señor de los Anillos, mis hermanos. Moradores de sombra de muerte. Fíjense lo que dice el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Literalmente los moradores del lugar de sombra de muerte. Eso es lo que era su identidad. Moradores de sombra de muerte, mis hermanos. No solamente por lo que el imperio asirio hizo, sino ¿saben por qué? Por su pecado delante de Dios, mis hermanos. Si estaban sumidos en sombras de muerte y en tinieblas, es porque se rebelaron contra su Dios. Y ese exilio fue el juicio por su pecado. Pero ese pueblo, esas vidas sumidas en tinieblas, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ellos no la hicieron resplandecer, mis hermanos. Aquel que está en oscuridad no puede hacer resplandecer luz de sí mismo. Alguien tenía que hacer resplandecer esa luz sobre ellos. Y mis hermanos, cuando hablamos de luz en las Escrituras y en Isaías, se refiere a la revelación de Dios, pero específicamente la revelación de la salvación de Dios, mis hermanos. Luz y salvación van de la mano muchas veces en la Escritura. Escuchen a Isaías 49. Isaías 49, versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, habla del siervo de Jehová, que tú seas mi siervo para levantar la tribu de Jacob y para que restaures a mi pueblo Israel. También te di por luz a las naciones
para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Se dan cuenta? Luz de salvación. Te he puesto por luz, ¿a quién? A las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último. Hoy tengo PowerPoint, mis hermanos. Qué bueno. Hasta lo último de la tierra. Que esa luz a las naciones llegue, esa salvación a lo último de la tierra, mis hermanos. Esto es lo que sucede y se promete en Isaías 9. Aquel pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál era ese pueblo, mis hermanos, que vio gran luz y que andaba en tinieblas? Era esa Galilea de las naciones. Eran esa Galilea de los gentiles. Eran esas vidas, mis hermanos, que no solamente era una región que uno diría, bueno, estos son de segunda categoría. No. Eran también aquellas vidas, mis hermanos, de gentiles, vidas de aquellos que estaban fuera de las promesas, fuera del pacto, fuera del pueblo de Dios. Vidas de aquellos que algunos pensarían, no se merecen que la salvación de Dios resplandezca sobre ellos. Hay otros que quizás la salvación debe resplandecer y aquí Dios dice, no, esas vidas son importantes. Y la luz de salvación resplandecerá primeramente en esa Galilea de los gentiles que supuestamente eran de segunda categoría, mis hermanos. Y es que la salvación de Dios, mis hermanos, la lógica en la salvación de Dios funciona distinta a la de este mundo y a la nuestra. Porque Dios, mis hermanos, ¿qué escogió de este mundo? ¿Aquello que se lo merecían? ¿Los más grandes? ¿Los más fuertes? Mis hermanos, Pablo lo tiene claro. Escogió lo necio del mundo. Escogió lo débil del mundo. Escogió lo vil y menospreciado de este mundo, mis hermanos. No se sentó Jesucristo con publicanos, pecadores y rameras. No se sentó con aquellos que desde el punto de vista de otros en la sociedad era tabú. Eran una clase social que debía ser marginada, quitada en medio. Dios nunca llegaría a ellos. No se sentó Jesucristo con publicanos y pecadores. No escogió Jesucristo dentro de su propio círculo, mis hermanos, de apóstoles a un publicano. Es una gran promesa que la luz resplandecerá en esas vidas. Porque quizá uno puede pensar, o quizás así, realmente es así, que la oscuridad y la aflicción en la vida tuya, mía, por el pecado es algo real. Y quizá alguien puede pensar, por ese pecado en mi vida es tan grande que nunca por eso llegará a la promesa de salvación a mi vida. La oscuridad es demasiado grande, pero escucha la promesa. Mas no habrá oscuridad para siempre. Luz resplandecerá en aquellos que están en sombra de muerte. Luz resplandecerá en aquel lugar que quizá algunos pensaban que no lo merecían. La pregunta es, ¿qué luz exactamente resplandecerá? Eso nos lleva a la explicación de esa promesa. Segundo punto. La explicación de la promesa que la oscuridad no será permanente en la vida. Y la pregunta aquí es, ¿qué realizará Dios cuando esa luz de salvación resplandezca? Lo que realizará, mis hermanos, es que aumentará. Creará, fíjense, aumentará a su pueblo con gran regocijo, mis hermanos. Aumentará un pueblo con gran regocijo. Fíjense que eso lo vemos a partir del versículo 3, mis hermanos. Fíjense, ahora nos va a explicar la luz que resplandecerá, esa salvación que Dios traerá en esa región gentil que quizá en esas vidas que algunos hubiesen dicho no lo merecen, no tienen que ir primeros, quizá dejémoslos, tiene que resplandecer en Judea, que ahí están los de pura cepa. Pero ¿qué es lo que hará Dios? ¿Qué hará esa luz de salvación? Fíjense en el versículo 3. Multiplicaste la gente. En realidad hace dos cosas. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Escuchen el lenguaje de la Biblia. Multiplicaste la gente, mis hermanos. Si ahora yo les pregunto, ¿dónde aparece esa palabra en la Biblia de multiplicaste? ¿Dónde irían, mis hermanos?
tranquilos, no hace falta que me responda. Dice, encima que venimos hoy a las 10 en lugar de a las 11, día de Navidad, y que me hagan preguntas, pues oye, Rubén. Pero fíjense que es importante esa palabra. Multiplicaste, mis hermanos, porque esto ya se lo dijo Dios a Abraham, ¿se acuerdan? Dios a Abraham en Génesis 17:6 le dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Pero es que antes que Abraham se lo dijo a alguien más, ¿saben dónde? Al inicio de la creación. Dios bendijo a Adán y a Eva, ¿de qué manera? Dios los bendijo y les dijo, multiplicad y fructificaos, llenad la tierra y sojuzgadla, mis hermanos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hará Dios cuando esa salvación, esa luz de la salvación, brille en aquellas vidas hundidas, mis hermanos, en tinieblas por su pecado? Dios hará algo glorioso, mis hermanos. Dios aumentará y creará un pueblo para sí mismo. Dios cumplirá la promesa que le dio a Abraham, haré de ti una gran nación. Dios cumplirá la bendición de la creación, multiplicad y fructificaos. Dios, mis hermanos, con esa salvación, ¿saben lo que hará? Será salvar, redimir y aumentar a un pueblo, mis hermanos, que sea precisamente el ideal de aquella humanidad que debíamos haber tenido y que por nuestro pecado perdimos. Es como si Dios dijese, no os dejaré en ese estado, aumentaré a mi pueblo. Y ese aumento traerá alegría. Esa es la segunda cosa que hace Dios. Fíjense el versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Fíjense que esa palabra alegría o regocijo aparece varias veces. Fíjense el versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan. Esa palabra es la misma. Se gozan o se alegran cuando reparten despojos. ¿Se dan cuenta? Dios por la salvación aumentará su pueblo, mis hermanos, y ¿qué es lo que sucederá? Habrá alegría, habrá regocijo, habrá gozo, mis hermanos. Fíjense qué gran cambio. ¿Cómo hemos empezado? Una tierra y unas vidas sumidas ¿en qué? En tribulación, en aflicción, en tinieblas, en oscuridad. Pero ahora, cuando la luz de la salvación de Dios brilla y Dios crea un pueblo salvado para sí mismo, ¿qué hay, mis hermanos? No hay aflicción, sino que hay regocijo y gozo. Y gozo en gran manera, porque fíjense que nos compara cómo será ese gozo. Fíjense que nos da dos ejemplos en el versículo 3. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, mis hermanos. Cuando llega el momento de la siega, yo de segador no soy mucho, mis hermanos. ¿Ya? Yo voy al supermercado y las cosas ya están ahí segadas y todo, ¿ya? Pero, mis hermanos, los que trabajan en la tierra no se alegran cuando llega la siega y pueden recoger el fruto de su trabajo, mis hermanos. Así se alegrarán por lo que Dios hará. Y fíjense también, como se gozan o se alegran cuando reparten despojos, la otra imagen. Aquellos que iban a la batalla, mis hermanos, aquellos que iban a la guerra y después de tener la victoria, ¿qué es lo que hacían? Se repartían los despojos, eso puede ser un tanto extraño, se repartían el botín, mis hermanos, y se alegraban por repartirse el botín. Pues eso es lo que sucede aquí. Lo que está sucediendo es cuando Dios sobre esa salvación, mis hermanos, aquellos que son depositarios de esa salvación, aquellos que han sido hechos partes, mis hermanos, del pueblo de Dios, ese aumento de almas traerá gozo y regocijo. La pregunta, mis hermanos, pregúntense, ¿quién es aquí ese pueblo que se regocija porque ha sido aumentado por la salvación de Dios? ¿Y saben quién es ese pueblo, mis hermanos? Es esa Galilea de los gentiles. Son esos gentiles, mis hermanos. Sí, Israel estaba ahí, pero también son esas naciones gentiles que podían parecer que estaban lejos, aparte, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y cuando Dios brille su salvación, esos serán llevados también a formar parte de su pueblo. Esos serán llevados, mis hermanos, y no dejados fuera, sino parte del pueblo salvado por Dios, mis hermanos. ¿Saben qué? La salvación de Dios tiene muchos propósitos, pero un propósito, mis hermanos, de la salvación de Dios
es crear a un pueblo, es aumentar a un pueblo. Fíjense qué atenta está Sofía, mis hermanos. Es aumentar a un pueblo, mis hermanos, es crear un pueblo para su gloria, para su honra, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y en ese pueblo, mis hermanos, ¿qué es lo que Isaías empieza a apuntar aquí, mis hermanos? Que todas las naciones, ahí en Galilea de los gentiles, pero hasta lo postrero de la tierra, serán llevados a formar parte de ese pueblo. Y qué gran regocijo debemos tener, mis hermanos, porque ¿saben qué? Ahí estábamos nosotros. Y Dios no nos dejó, nos llevó a formar parte de su familia, ahora y por toda la eternidad. Ahora bien, si se preguntan exactamente cuál es la causa de ese regocijo, ¿saben cuál es la causa de ese regocijo exactamente? Que Dios va a hacer esto con una salvación sorprendente y completa. Una salvación, mis hermanos, que cuando uno lo mira dice, es que esto es imposible que haya sucedido. Fíjense ahora en los versículos 4, 5 y 6. Si se dan cuenta, estos tres versículos empiezan todos ellos con la palabra ¿por qué? ¿Lo ven en sus Biblias, mis hermanos? ¿Por qué? Versículo 4. ¿Por qué? Versículo 5. ¿Por qué? Versículo 6. Algunas versiones pueden tener más en lugar de por qué, pero es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Versículo 4. ¿Por qué? Versículo 5. ¿Por qué? Versículo 6. Esos tres porqués nos dan la causa del regocijo, mis hermanos. Fíjense, será aumentado, versículo 3, el pueblo, y se regocijarán, se alegrarán. ¿Por qué? Primera causa, primer porqué, versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Fíjense, mis hermanos, se alegrarán porque Dios quebrará el yugo de los enemigos. Aquí Israel es descrito ya como un animal de carga, que es puesto el yugo sobre ellos y tienen que servir. Pues, ¿qué es lo que va a hacer Dios, mis hermanos? Lo que Dios va a hacer es que va a quebrar el pesado yugo, va a sacar la vara del hombro de los enemigos. En este caso aquí sería Asiria. Es decir, ¿de qué está hablando? Está hablando de liberación. Está hablando de salvación, mis hermanos. Dios va a obrar una salvación y liberar a su pueblo de sus enemigos, mis hermanos. Se regocijarán porque Dios obrará esta salvación que será algo sorprendente. ¿Y saben dónde vemos lo sorprendente de esa salvación? Fíjense cómo acaba el versículo 4. Siempre digo, los detalles son importantes. Fíjense cómo acaba el versículo 4. ¿Cómo? Ese cómo nos indica cómo Dios obrará esa liberación. Como en el día de Madián. ¿Se acuerdan del día de Madián, mis hermanos? ¿Se acuerdan de ese día? Uno diría, no, porque no estaba ahí. Ya, pues ninguno estábamos ahí. ¿Ya? Pero sí lo tenemos en la Biblia. Se refiere, mis hermanos, a Jueces 7. Se refiere a cómo Dios obró la salvación con Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? El del vellón, que si mojado, que si seco, que si seco, que si mojado. ¿Se acuerdan? ¿Cómo obró Dios la salvación de los madianitas a manos de Gedeón? Con un ejército inmenso, ¿sí o no? Con un ejército grandioso, con un ejército que superaba todo ejército de aquel tiempo. No, Dios le dijo, oye, reduce a 300 hombres. 300 solamente. Gedeón hubiese podido decir, pero Señor, ¿dónde voy a ir yo con 300 hombres, Señor? Oye, que los madianitas tienen más. Reduce a 300, pero mis hermanos, con 300 hombres, con una salvación que podía parecer o con un medio que podía parecer insignificante, imposible que Dios obrase salvación. Esos 300 hombres en las manos de Dios fueron suficientes para que Dios liberase a su pueblo de Madián. Es lo que está diciendo aquí. Esa salvación será sorprendente como el día de Madián. Dios la va a obrar con algo que uno mirará y dirá, esto es imposible. De esta manera no puede obrarse salvación. De esta manera no puede aumentarse al pueblo, perdonarse los pecados, acabar con la oscuridad y la aflicción. Es imposible. Pero Dios obrará con algo que el mundo quizá mirará y dirá, eso no salva a nadie. Pero será una salvación no solamente sorprendente, sino también completa. Fíjense el versículo 5. El segundo por qué.
porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Es decir, la salvación será completa. Ni manto, ni calzado, todo de los enemigos será quemado. Nada quedará. La salvación, mis hermanos, será una salvación completa. Y es que esta es la salvación que Dios obra, mis hermanos. Cuando Dios salva, Dios no se queda a medias en la salvación. Dios obra su salvación completa, de principio a fin. Por eso, mis hermanos, esa es una de las razones por la cual la salvación no se pierde, porque es Dios quien la obra, ni tú ni yo la obramos, y la obra perfectamente de principio a fin, y de manera sorprendente, con un medio que parece inverosímil para poder salvar a alguien. ¿Cómo Dios lo hará? Fíjense el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pongan esto de manera conjunta. Tierra de sombra, vidas de aflicción, vidas de sombra por su pecado. No será para siempre, dice Dios. Resplandecerá luz de salvación y Dios aumentará al pueblo que se alegrará. ¿Y por qué se alegrará? Porque Dios salvará de manera sorprendente y completa y lo hará con un medio que nadie esperaría, mis hermanos. Con un niño, con un hijo. Mis hermanos, esto es grandioso, ese es el medio sorprendente. ¿Quién podría pensarse que con un niño y un hijo Dios obraría la salvación? ¿Saben lo que nos muestra aquí Isaías, mis hermanos? Que esa luz que brillará en medio de las naciones, en medio de la oscuridad, no será una luz abstracta. Hoy en día hay algunos que hablan de la luz. Y hablan de la luz como la luz que está dentro de uno. La luz etérea, abstracta, impersonal, amorfa. Otros hablan de la luz cada mes cuando le llega la factura, mis hermanos. Pero fíjense, mis hermanos, hermano Pablo dice, ahí es cuando hablamos. Pero fíjense, mis hermanos, que aquí Isaías no deja la luz en abstracto. Esa luz que brillará para salvar y crear al pueblo de Dios, ¿será que algo tan inverosímil como un niño, como un hijo? Alguien que diría, este no puede salvar a nadie, pero en las manos de Dios será como Madián. Será el medio que Dios usará poderosamente para brillar su salvación. Eso nos lleva, por lo tanto, al tercer punto. ¿Se dan cuenta que hoy ya voy más rápido? 5 minutos acabo ya. El individuo, mis hermanos. El individuo que cumple la promesa de que la oscuridad no será permanente en la vida. Y ese individuo, fíjense, es un niño e hijo cuyo reino será eterno. Fíjense ahora el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Paren aquí, eso es normal y raro al mismo tiempo. Normal, porque siempre que nace un niño tiene que ser hijo de alguien, ¿sí o no? Ahora, lo extraño es que fíjense que ese hijo, ese niño nacido, es un hijo que nos es dado. Es decir, nos es dado para nuestro beneficio, nos es dado para nuestro bien, nos es dado para el bien del pueblo. Eso es lo que hace, mis hermanos, que el niño sea algo especial, que no sea un niño y un hijo normal, mis hermanos. Y es especial por 3 razones, que solamente las puedo mencionar rápidamente. Fíjense, la primera razón, mis hermanos, es porque Él tendrá, mis hermanos, el trono y el gobierno sobre sí. Fíjense el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Fíjense qué gran contraste en el versículo 4. Él ha sacado la vara del hombro de los enemigos y ahora el principado y poder y gobierno se encuentra sobre ¿quién? Se encuentra sobre él. Será tan especial este niño que será hijo, que sobre sus hombros tendrá el principado y el gobierno de todo. Pero será especial por su nombre. Fíjense que se nos da el nombre. ¿Cómo será llamado? Y su nombre será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Evidentemente, mis hermanos, no tenemos tiempo de mirar todos y cada uno de esos nombres, pero simplemente tengo que decirles a nivel general, mis hermanos, que esos nombres se refieren a realeza y puestos de manera conjunta, mis hermanos, hablan de que en ese niño
en ese Hijo está toda la realeza y reino supremo. Porque será precisamente aquel que sustenta el trono de David. Fíjense, el concepto de hijo es importante, porque lo liga con ¿qué? Fíjense ahora el versículo 7. Lo delatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre él el trono de David y su reino, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e en justicia desde ahora y para siempre, mis hermanos. Ese hijo será el hijo legítimo de David, el Mesías, el Cristo, que tendrá un reino de ¿qué? No de guerra como el resto de naciones, no como los asirios, sino de paz, pero también de justicia y también de juicio. Este niño, ese hijo, será la luz de salvación en medio de la oscuridad. Ese reino será de salvación, de justicia y de paz, mis hermanos. La pregunta es, ¿cómo será posible que Dios haga esto con un niño? Fíjense cómo termina el versículo 7. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios será quien lo hará, mis hermanos. Y si Dios quiere con un niño y un hijo obrar la salvación, Dios lo hará. ¿Se imaginan a Isaías? Pero ¿quién es ese niño y ese hijo? Unos dirán, bueno, es tu hijo Isaías, ya el que anuncias en el capítulo 7. Dice, no, pero es que esto no pudo traer ni esa sombra ni nada. Bueno, otros dirán, no, será el rey Ezequiel más adelante. Digo, Ezequías, ¿cómo que Ezequías? Ezequías nunca llegó a hacer esto. ¿Quién es ese niño e hijo? Y la pregunta es, no lo que dijo o lo que dice la gente, sino lo que dice la Biblia. Y ese hijo, mis hermanos, es un niño e hijo cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que cuando vamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, Marcos, Lucas, Mateo, cogen ese texto de Isaías, versículo 2, mis hermanos, y lo aplican a Cristo. Fíjense, no lo podemos leer todo, pero fíjense, mis hermanos, solamente en Mateo. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó, escuchen ahora, y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Dónde fue, mis hermanos, Cristo? Fue directamente, mis hermanos, a Galilea de los gentiles. Fue directamente a la ciudad de Capernaum. Fue directamente a la región de Zabulón y de Neftalí, mis hermanos, como Isaías nos dice. ¿Qué significa esto? ¿Una gran casualidad en medio de la historia de la humanidad? Ni mucho menos. Fíjense cómo Mateo lo interpreta. Jesús yendo a Zabulón, a Neftalí, a Capernaum, a Galilea de los gentiles. ¿Qué significa esto? Versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mis hermanos, ¿qué está diciendo aquí Mateo? Está diciendo que aquella luz de salvación, mis hermanos, que vino a resplandecer en vidas de sombra de muerte por su pecado, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz que trae salvación. Él es la salvación de nuestro Dios, mis hermanos. ¿Y cómo esa salvación llegó a esa región de gentiles, mis hermanos? ¿Qué es lo que hace Jesús en esa zona? Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, la oscuridad para esa región, la oscuridad para los gentiles, la oscuridad para todos, mis hermanos, termina cuando Cristo llega y el evangelio de Cristo Jesús es predicado. No solamente su persona, sino también el mensaje, arrepentiros y creed porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto empezó en Galilea de los gentiles, en los que en cierta manera eran de segunda clase. Déjame que te diga una cosa. Si en algún momento pensaste que Dios no podía hacerle resplandecer la luz de su salvación, porque quizá la oscuridad en tu vida es demasiado densa, porque quizá la aflicción es demasiado dolorosa, porque quizá la tribulación es demasiado dura, escucha esa promesa, no habrá para siempre oscuridad. Mira a Cristo llegando a esa región de los gentiles y predicando el evangelio. Arrepiéntete y cree, porque el reino de los cielos
se ha acercado para aumentar, mis hermanos, y multiplicar a su pueblo. Y aunque haya densidad de pecado en nuestra vida, en tu vida, eso no te hace indigno para ese evangelio, sino objetivo del mismo. Piensa en Galilea de los gentiles, los milagros que realizó Cristo, mis hermanos, allí. ¿No fue allí que sanó a uno que tenía un espíritu inmundo? ¿No fue en Galilea de los gentiles, en Capernaum, donde sanó a la suegra de Pedro? ¿No fue ahí donde sanó, mis hermanos, a un leproso que nadie quería, que todo el mundo le hacía ascos y le dijo, si quieres puedes limpiarme? Y Jesús dijo, quiero, sé limpio. No hizo milagros de salvación y de sanación. El reino de salvación había llegado. No hizo todo esto Jesús en Galilea de los gentiles. No podrá llegar Cristo Jesús, la luz de salvación, a tu vida, por muy oscura y densa que pueda ser el pecado. Cristo es el Salvador, mis hermanos, y vino para salvar. Pero esa luz que resplandeció en Capernaum para salvación, fue el mismo Jesús quien dijo, ay de ti, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, ¿se acuerdan de Sodoma? Si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, hubiesen permanecido hasta el día de hoy. Que Cristo haya venido como la luz de la salvación es de gran gozo y salvación, pero es de gran responsabilidad. Porque saben, ya no vendrá otra luz de salvación, porque Él es la salvación última de nuestro Dios. Y ese mensaje de que Cristo salva y es salvador es de gran responsabilidad a que respondas al llamado, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo Jesús. Porque saben, vivimos, mis hermanos, todavía en este mundo de aflicción, de tribulación, de angustia. Pero qué gloriosas son las palabras del apóstol Pablo, de que esos enemigos, su oscuridad, aunque pueda parecer permanente, no lo será para siempre. Porque en Romanos 8 nos dice Pablo, ¿sabes qué? Ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni aflicción, ni espada, nada de esto podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, porque la oscuridad no será permanente en aquellos que por su gracia han aceptado a Cristo Jesús.